Muchas veces como cristianos tendemos a darle prioridad a otras cosas en nuestras vidas más que a Dios, y esto conlleva que sin darnos cuenta empecemos a dejar de hacer las cosas que realmente le agradan a Él. Por eso en este video vamos a ver 5 cosas que debes dejar de hacer hoy para agradar a Dios. Creo que la número 5 es muy importante porque es algo que podríamos hacer solamente por costumbre, y además no solamente lo haríamos contra el prójimo, sino que también podríamos hacerlo contra el mismo Dios. La cosa número 1 que debes dejar de hacer hoy para agradar a Dios es dejar de creerte independiente. Esto es algo muy peligroso y que lo hacemos constantemente y muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Simplemente dejamos de incluir a Dios en las cosas que hacemos y en las decisiones que tomamos. Y poco a poco empezamos a ser independientes de Dios y a hacer lo que queremos, aunque eso no sea lo que Dios quiere para nosotros. Cuando nos creemos independientes, nosotros dejamos de buscar la aprobación de Dios. Dejamos de consultar a Dios, que si no sabes cómo hacerlo, te voy a dejar el link al video anterior en el cual hablamos específicamente sobre este tema. Y cuando hacemos esto, lamentablemente, poco a poco dejamos de agradar a Dios. Porque cuando empezamos a ser independientes de Dios, esto conlleva algo que es mucho peor, que es al orgullo y a la altivez, que son cosas que Dios detesta. Y no solamente el orgullo hacia las demás personas, sino el creer que no necesitamos a Dios para hacer las cosas. Esto es algo que la Biblia nos dice que está dentro de las 7 cosas que más desagradan a Dios. Y lamentablemente el ser independientes de Dios nos va a llevar a cometer este pecado. Si nosotros tenemos una actitud de orgullo o de egocentrismo, lamentablemente no vamos a poder agradar a Dios. Y Dios nos promete muchas cosas, nos promete sanarnos, darnos todo lo que necesitamos, pero esto no es porque nosotros somos buenos. Muchas veces actuamos como si Dios tuviera la obligación de ayudarnos a nosotros, pero esto no es así. Y tener humildad se trata de reconocer que nosotros no somos nada sin Dios, reconocer que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor, que Él está por encima de nosotros, y reconocer que lo necesitamos a Él para todo. La cosa número 2 que debemos dejar de hacer para agradar a Dios es dejar la incredulidad. La incredulidad llega a nuestras vidas de formas diferentes, de formas en las que tal vez no nos demos cuenta. Cuando nosotros estamos pasando por algún problema, por alguna dificultad, por alguna prueba, y dejamos de creerle a Dios, dejamos de confiar en Dios, nos olvidamos de que Dios tiene el control. Pero además de presentarse de esta manera, también la incredulidad puede venir a nuestras vidas y quedarse de forma constante. Y esto es cuando simplemente dejamos de creer lo que la palabra de Dios dice de nosotros, cuando dejamos de creer quiénes somos nosotros en Dios, cuando nos olvidamos de nuestro propósito y para qué es que Dios nos ha escogido. Y no solo esto, sino que también somos prontos para olvidarnos de que Cristo viene y dejamos de velar y de hacer el trabajo que nosotros tenemos que hacer como sus siervos. Es como nos dice Lucas 12 del 35 al 37. Estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas y sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en ese pasaje no solamente podemos ver la importancia de creer que Dios existe, sino también la importancia de creerle a Dios, de confiar en Él, de creer que Él hará lo que Él dijo que va a hacer. Y aquí vemos cómo la fe es un prerequisito para agradar a Dios. Dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Y con la fe es como realmente podemos creer en Dios, podemos creerle a Dios y también creer en lo que Él ha dicho, y es así como vamos a poder agradarle. Antes de continuar con el video, te quiero invitar a que visites mi tienda online con envío a todos los países, en la cual podrás encontrar t-shirts y hoodies con mensajes cristianos, así como este, con diseños hechos por mí. Te voy a dejar el link para que vayas y visites mi tienda en la descripción de este video y también en la sección de comentarios. La cosa número 3 que debemos dejar de hacer para poder agradar a Dios hoy es dejar la desobediencia. Son muchísimas las veces que hemos desobedecido a Dios. Hemos dejado de hacer su voluntad y muchas veces lo hacemos simplemente por omisión y otras veces lo hacemos sabiendo que lo estamos haciendo mal. Pero dice la palabra de Dios que la obediencia es mejor que los sacrificios. Y Dios no quiere que nosotros obedezcamos simplemente porque eso es algo bueno para Él, sino que es algo bueno para nosotros.
eso nos conviene a nosotros. Sus leyes y sus mandamientos, todo lo que dice la palabra que debemos hacer, son para nuestro bien y son para nuestro beneficio. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, nosotros vamos a crecer en carácter, vamos a crecer en justicia y nos vamos a parecer mucho más a Jesús. Y la voluntad de Dios es lo que Él quiere que suceda, es lo que Él desea que nosotros hagamos, lo que Él quiere para nuestras vidas. Podremos pensar que es muy difícil mantenernos haciendo la voluntad de Dios, pero para eso tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Él es quien nos va a ayudar a hacer esto, Él es quien nos va a guiar. Él nos va a dar la fuerza para poder lograr esto. Por eso te invito a que veas mi video anterior sobre cómo mantenerte viviendo en el Espíritu en este 2023. Te voy a dejar el link abajo en la descripción del video. Los planes de Dios están expresados en la Biblia y la Biblia es la que contiene la voluntad de Dios, esa voluntad revelada. Así que cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando nosotros meditamos en ella y oramos, es así como nosotros vamos a tener un mayor entendimiento de lo que Dios desea para nosotros y cuál es su voluntad. Jesucristo dio el máximo ejemplo de lo que es hacer la voluntad de Dios cuando Él se entregó en sacrificio por nuestros pecados. Y a pesar de esto, Él dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estuvo dispuesto a darse por completo para hacer la voluntad de su Padre, dándonos ejemplo a nosotros de que también debemos hacer lo mismo. La cosa número 4 que debemos dejar de hacer para agradar a Dios es dejar la mentira. Y el hablar mentiras es algo que se podría volver muy común, incluso dentro de los creyentes. La mentira no es algo que se limita solamente a decir algo que no es verdad, sino que también con la forma en la que nosotros actuamos podríamos estar mintiendo. Lo que hacemos y lo que no hacemos dice mucho de nosotros. Y como creyentes, aún nuestras vidas, como nosotros nos comportamos, como nosotros vivimos, esto debe reflejar el carácter de Cristo. Debemos ser un testimonio vivo para las personas que nos rodean. Y en la Biblia nos habla bastante de cómo la mentira desagrada a Dios, pero también nos habla del castigo que van a recibir aquellas personas que practican la mentira. En Apocalipsis 21:8 dice: Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y como vemos, para Dios, el mentiroso está en el mismo lugar que está el idólatra, que está el homicida o el fornicario. Y lamentablemente para muchos hoy en día el mentir no es algo malo. Dicen que todo el mundo lo hace y es verdad. Todos en algún momento hemos hablado mentira. Pero debemos recordar que la mentira simplemente no agrada a Dios y tiene un castigo. Dice la palabra que el diablo es el padre de la mentira. Y mentir es engañar, y esto mismo precisamente es lo que hace Satanás. Él engaña a la humanidad. Él siempre va a ir en contra de la verdad de la palabra de Dios. Y la verdad es que la mentira nos separa de Dios porque simplemente va en contra de Él. Y la cosa número 5 que debemos dejar para poder agradar a Dios es dejar el chisme y la murmuración. Y esto a veces lo podemos hacer sin darnos cuenta o simplemente por costumbre. Y muchas veces lo hacemos con el prójimo, pero peor aún, otras veces lo hacemos en contra del mismo Dios. El chisme es un rumor que se puede crear sobre la vida de alguien para dañar a esa persona. También podría ser acusar falsamente a alguien para poder obtener un beneficio propio. El chisme es difamar, desacreditar, calumniar o deshonrar a una persona. Es difundir escándalos o compartir secretos de alguien más. En otras palabras, el chisme es hablar de lo que no se debe hablar. Es entrometernos en la vida de una persona para dañar a esa persona. Dice la Biblia en Levítico 19:16: no andéis chismeando ni atentando contra la vida de tu prójimo. Otra versión dice: no andes en chismes entre tu gente, no tomes parte del asesinato de tu prójimo. El chisme no solamente desagrada a Dios, sino que también atenta con la reputación de las otras personas. Y dice la palabra que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el versículo nos está diciendo que cuando nosotros hacemos esto, estamos asesinando a nuestro prójimo. En Salmo 101:5 dice: destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Vemos cómo el chisme y la murmuración tienen consecuencias. La calumnia, el levantar falso testimonio contra tu prójimo. Y en 1 Pedro 2:1 dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Ahora, hablando de la murmuración, esto es algo que no necesariamente lo podríamos hacer a nuestro prójimo, sino que también se lo podríamos hacer a Dios. Y eso lo hacemos cuando nosotros nos quejamos contra Dios con enojo, o cuando nosotros queremos manipular la respuesta que Dios debe darnos. Muchas veces podríamos caer en esto cuando Dios no satisface
nuestros gustos o nuestros deseos, o cuando no nos da lo que queremos en el momento que queremos. Y cuando murmuramos contra el Señor, nosotros estamos demostrando nuestra falta de fe en que Él sabe qué es lo que es mejor para nosotros. Hay muchas otras cosas que podríamos estar haciendo hoy que no nos dejan agradar a Dios. Entre estas cosas podríamos mencionar la venganza, podríamos mencionar el corazón perverso, la arrogancia, la envidia, la discordia entre los hermanos, como dice la Biblia, el levantar falso testimonio, la idolatría, todas estas cosas. Así que tengamos cuidado de cómo nosotros estamos viviendo. Analicemos nuestras vidas y tratemos de agradar a Dios siempre en todo lo que hagamos, porque Él se complace en los justos, dice la Biblia, y Él inclina su oído al clamor de ellos. Él escucha las oraciones de los justos, de los que hacen el bien, los cuida, los levanta, les muestra la senda de la vida, les hace conocer su pacto. Así que mantengámonos firmes y el Espíritu Santo es quien nos va a ayudar y nos va a dar la fuerza para cada día agradarle a Dios. Por aquí te dejo un video sobre el peor error que podrías estar cometiendo como cristiano y que no debes cometer en este nuevo año. Les quiero enviar un saludo muy especial a todas estas personas que son miembros del canal. Muchísimas gracias por su apoyo y por unirse. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.